Hay historias que sencillamente no caducan. Da igual el tiempo que pase, siempre tienen algo que decirnos. Y los cuentos de los rabinos son justo eso, pequeñas píldoras de sabiduría, anécdotas que funcionan casi como llaves maestras para entender un poco mejor la vida. Hoy vamos a desgranar algunos de estos cuentos, a ver qué nos enseñan. Y todo este viaje, arranca con una pregunta, una de las grandes, ¿no? ¿Dónde narices está la verdadera sabiduría? ¿Hay que ir a buscarla a lugares lejanos? ¿Está escondida en libros antiguos? ¿Nos la tienen que dar otros? ¿O a lo mejor está en un sitio que ni nos imaginamos? Venga, vamos a intentar encontrar la respuesta juntos. Vale, vamos a meternos de lleno con nuestra primera historia. Muchas veces tenemos esa sensación, ¿verdad?, de que lo bueno, lo que de verdad vale la pena, tiene que estar fuera, lejos. Pues esta primera parada va justo de eso. De esa manera que tenemos de buscar fuera lo que a lo mejor ya tenemos en casa. Nuestro protagonista es el rabino Jacob de Cracovia. Imagínate la escena. Noche tras noche tiene exactamente el mismo sueño. Una voz le dice una y otra vez que tiene que viajar a Praga. ¿Por qué? Porque allí, debajo de un puente que da al Palacio Real, hay un tesoro esperándole. Al principio pasa del tema, como es normal, pero el sueño es tan insistente que al final dice, venga, voy. Así que el rabino se planta en Praga. Pero, problema, el puente está vigilado día y noche. Es imposible ponerse a cavar ahí. Pasan los días y el capitán de la guardia, ya mosqueado de verle ahí plantado, se le acerca. El rabino le cuenta la historia de su sueño, y el capitán, claro, se parte de risa. Le dice, ¿de verdad hace caso a los sueños? Pues anda que si yo hiciera caso. Soñé que en casa de un tal rabino Jacob, en Cracovia, hay un tesoro en la cocina. Pero vamos, sería de locos ir hasta allí. Y en ese preciso instante, ¡clic! Al rabino Jacob se le enciende la bombilla. Le da las gracias al capitán por su consejo, se da media vuelta, vuelve a toda prisa a su casa en Cracovia, cava en un rincón de su propia cocina y, efectivamente, allí estaba el tesoro. Se había cruzado medio mundo para que un completo desconocido le dijera que lo que buscaba lo había tenido siempre bajo sus pies. O sea, la moraleja parece clara, el tesoro estaba en casa. Pero esto nos abre otra puerta, una pregunta mucho más interesante. Cuando decimos casa, ¿de qué hablamos? ¿De las 4 paredes donde dormimos o de algo más? Fijaos en esta otra anécdota que lo explica de maravilla. La historia va de un turista americano que visita al famosísimo rabino Hofetz Chaim. Se queda de piedra al ver que su casa es, básicamente, una habitación llena de libros, con una mesa y una banqueta. Nada más. Alucinado le pregunta, «Rabino, disculpe, ¿y sus muebles?» El rabino, muy tranquilo, le devuelve la pregunta, «¿Y dónde están los suyos?» El turista, sin entender nada, le dice, «Los míos, pero si yo solo estoy de paso». Y el rabino remata, «Pues yo también». Para él, esta vida, esta casa en la tierra, no es más que una parada. La verdadera casa es otra cosa. Muy bien, hemos visto que la sabiduría puede estar dentro. Pero ¿qué pasa cuando la pieza del puzzle que nos falta para crecer tiene que venir de fuera? Y si además esa pieza es una verdad que duele, una verdad incómoda, y nos la dice alguien a quien preferiríamos no escuchar. Vamos a ver qué pasa con eso. Poneos en situación. Un rabino sabio, un fuera de serie, al que todo el mundo adora. La gente se queda embobada escuchándole. Pero, siempre hay un pero, entre la multitud siempre hay un tipo, un burlón, que se dedica sistemáticamente a llevarle la contraria, a señalarle los fallos y a reírse de él en público. Lógicamente, los discípulos del rabino le tienen un asco que no pueden con él. Pues un buen día, el burlón enferma y se muere. La reacción en el pueblo es de alivio general. Menos mal, piensan todos, ya nadie molestará al maestro. Pero para sorpresa de todo el mundo, en el funeral, la persona que está más destrozada, la que llora a lágrima viva, es el propio rabino. Uno de sus discípulos no entiende nada. Se le acerca y le pregunta que por qué llora tanto por ese hombre. Y la respuesta del rabino lo deja helado. ¿Por él? Si sé que está en el cielo, era un santo. Lloro por mí. Ese hombre era mi único amigo de verdad, porque era el único que me decía las cosas como son. Aquí está la clave de todo. El rabino sabía que si solo te rodeas de gente que te aplaude, de palmeros, corres el riesgo de creértelo y estancarte. Ese crítico, esa voz molesta, era su cable a tierra, lo que le obligaba a no dormirse en los laureles y a seguir mejorando. A veces la sabiduría no viene con halagos, sino en forma de críticas que nos obligan a ser honestos con nosotros mismos. A ver, recapitulemos. La sabiduría está dentro, pero a veces necesita un empujoncito de fuera. Ahora la pregunta del millón es, vale, ¿y cómo se llega a ella? ¿Hay una receta, un manual de instrucciones que se pueda seguir? ¿O cada uno tiene que fabricarse su propio camino?
Esta historia nos da una pista muy interesante. El rabino Israel, para explicar esto, cuenta la historia de su propia madre. Una historia brutal. La mujer llevaba 20 años intentando tener hijos, sin éxito. Un día se entera de que un santo rabino visita su ciudad y va a suplicarle ayuda. El santo le pregunta qué está dispuesta a hacer. Ella, que era pobre, corre a casa, coge lo único de valor que tiene, su catinca, una pulsera de plata, la reliquia de la familia, y vuelve. Pero el rabino ya se ha ido. ¿Y qué hace ella? Pues se pasa 6 meses siguiéndole a pie de pueblo en pueblo hasta que lo encuentra. Le da la joya, él la dona, y un año después nace su hijo. Resulta que una mujer que está escuchando esta historia está en la misma situación, 20 años sin poder tener hijos. Al oír el relato se le iluminan los ojos y dice: ¡qué casualidad si yo también tengo una catinca en casa! Ahora mismo se la traigo para que la done y que Dios me dé un hijo. A ver, suena lógico, ¿no? Si a una le funcionó, debería funcionar para la otra. Pero la respuesta del rabino Israel es un jarro de agua fría, pero de una profundidad increíble. Le dice: no, querida, hay una pequeña diferencia. Tú has oído la historia. Mi madre no tenía ningún guión que seguir. Y añade la frase clave: cuando un santo usa una escalera para subir al cielo, esa escalera se tira, ya no sirve para nadie más. O sea que el camino auténtico, el acto de fe de verdad, no se puede copiar. Cada uno tiene que construirse su propia escalera. Venga, que llegamos a la última parada de este viaje. Hemos mirado hacia adentro, hemos aprendido a escuchar lo que duele, hemos visto que no se pueden copiar los caminos de otros. ¿Y ahora, para qué sirve todo eso? Esta última historia nos muestra cómo la sabiduría no es algo para tener en la cabeza, sino para ponerla en práctica a través de la justicia y del cuidado de los demás. La cosa empieza con unos niños que le hacen una pregunta muy buena a su rabino. Le preguntan por la historia del rey David. El profeta Samuel va a casa de Jesé para elegir al futuro rey. Ve a 7 hermanos, todos altos, fuertes, con pinta de guerreros, pero Dios los va descartando uno a uno. Falta el más pequeño, David, que está por ahí con las ovejas, y es a él a quien Dios elige. Y los niños, con toda la lógica del mundo, preguntan ¿por qué? ¿Qué tenía de especial el chaval? Y el rabino les explica que David se había fijado en un problema. Las ovejas grandes y fuertes salían disparadas y se comían el pasto más tierno, dejando la hierba seca y dura para las más pequeñas, que no tenían dientes para masticarla. Así que David montó un sistema tan simple como genial. Construyó 3 cercados. Por la mañana abría primero el de las ovejitas pequeñas, para que comieran a su ritmo el mejor pasto. Luego sacaba a las jóvenes, que comían el pasto normal. Y al final del todo, soltaba a las adultas, las únicas capaces de comerse la hierba más dura. Y Dios, al ver aquello, se dijo: este es el hombre, alguien que sabe cuidar de su rebaño con esa justicia, asegurándose de que los fuertes no abusen de los débiles, dándole a cada uno lo que necesita. Esa es la persona perfecta para guiar a mi pueblo. La sabiduría de verdad del liderazgo auténtico no se demuestra con palabras, se demuestra con acciones justas como esa. Entonces, si volvemos a la pregunta del principio, ¿dónde está la sabiduría? Pues parece que no es una cosa, sino un proceso. Empieza por buscar dentro como el rabino Jacob. Sigue por tener la humildad de escuchar lo que no te gusta como el rabino y el burlón. Te exige que te curres tu propio camino, sin copiar a nadie, como la madre del rabino Israel. Y todo eso culmina en la acción, en ser justo y cuidar de los demás, como el pastor David. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta para que nos la llevemos puesta. En nuestro día a día, en la familia, en el trabajo, ¿cómo actuamos? ¿Somos como David, que se preocupa de que todo el mundo tenga lo que necesita, protegiendo a los más débiles? ¿O vamos a lo nuestro, a empujones, dejando que gane el más fuerte? En definitiva, ¿pastoreamos o empujamos?